tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevamente con Salud y Televisión. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy contentos de estar nuevamente con el programa semanal. Nos han ¿Qué te felicitado mucho pareció el programa anterior? por los temas, ¿No? muchos preguntando, bueno, por esto de mi despedida, pero bueno, etapas Pero, que uno cumple y que pero uno acá la debe, tenemos igual, está firme con se nosotros van a y usted la va librar a seguir tan viendo fácilmente de mí. en nuestra Eso, pantalla. exactamente. Bueno, gran repercusión tuvo la nota con Leandro Capelli también de la semana pasada. Y esta semana nos vamos a dedicar un poco a una enfermedad que abarca muchísima población y que es la diabetes. La hemos enfocado desde distintos puntos de vista. Hemos hablado con el doctor Guillermo Moreno, que es especialista en oftalmología, de lo que es lo que se denomina la retinopatía diabética, y él enfoca cuáles son la prevención y el tratamiento que tiene esta enfermedad. También hablamos con el doctor Arzac, traumatólogo, donde lo que nos va mostrando es el tratamiento del pie diabético, pero el tratamiento y la prevención de cómo no llegar al pie diabético, y esto que charlamos en la que la gente cree que todos los diabéticos van a terminar amputados. Seguro. De pronto desterrar esta idea que si el diabético se controla, no tiene por qué llegar a ninguna de las complicaciones oftalmológicas, renales o traumatológicas. Por eso que la prevención nada. en esto es fundamental. Fundamental. El doctor Martín Marasquio, que es especialista en el tema de diabetología, nos va a hablar un poco de los últimos avances que hay en la medición y en la calidad de vida que va a tener el paciente diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, y cuáles son las cosas que se vienen en un futuro no tan lejano para este tipo de enfermedad. Y completé yo el programa de hoy hablando de algunas nociones y algunos tips sobre la dieta para el diabético, que, como digo en mi micro, necesario la educación alimentaria, la educación diabetológica, el ejercicio, la medicación y la dieta. Perfecto. Fundamental para no llegar a las complicaciones. Bueno, vamos al programa, que realmente es un programa bastante amplio y variado, ¿eh? Dentro de este programa, como dijimos, íbamos a enfocar todos los temas sobre diabetes, y uno de los temas principales y que muchas veces afecta y que no nos damos cuenta hasta que realmente se produce la enfermedad es el ojo. Por eso hemos invitado al especialista en oftalmología, el doctor Guillermo Moreno, que nos va a explicar un poquitito a ver cómo afecta la diabetes en el ojo humano, qué lesiones puede llegar a provocar y en qué lugar, y cómo podemos prevenir esta enfermedad ocular que produce esta enfermedad sistémica. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Nuevamente. Es un placer. Y bueno, un poco hice la introducción de todo esto, y la diabetes es uno de los factores, órganos que influye y en forma muy importante es el ojo. ¿En qué forma, qué tipo de patología produce en el ojo la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad general, afecta a prácticamente todos los órganos de la anatomía, incluido, obviamente, los ojos. Es una enfermedad crónica, una enfermedad que no tiene cura. Y es una enfermedad grave para la oftalmología si no es diagnosticada y tratada adecuadamente. ¿Cómo afecta la diabetes a los ojos? La diabetes en los ojos es una enfermedad básicamente vascular, una enfermedad de los vasos, una enfermedad de la circulación de la retina. Afecta a la retina fundamentalmente por dos mecanismos. Como están enfermos los vasos, como están enfermas las arterias, sus paredes están enfermas. Al estar enfermas sus paredes, sucede que en algunos casos pueden perder su impermeabilidad, o sea, tornarse permeables y permitir el pasaje de líquidos, de plasma, desde la circulación hacia la retina. Ese es uno de los mecanismos, produciendo edemas. Y otro de los mecanismos es el insuficiente aporte de oxígeno hacia los tejidos, produciendo una hipoxia, una falta de oxígeno en el tejido neuronal, que es el tejido nervioso, que es el que conforma la retina básicamente, y que es muy sensible a la falta de oxígeno. Esos serían los dos mecanismos básicos. ¿Y cómo se manifiesta en el paciente? ¿Cómo se puede dar cuenta el paciente que esto está comenzando? Bueno, una cosa muy importante, por empezar, se supone que prácticamente la mitad de los diabéticos no son conscientes de su condición de tal. Sí. Me estoy refiriendo a la diabetes como enfermedad general. Pero muchos diabéticos que ya saben que son diabéticos y que se están siendo tratados satisfactoriamente por su diabetes con niveles de
análisis de laboratorio normales, consideran que porque ven bien no tienen ningún problema en sus ojos, en su retina. Y en realidad el deterioro en la agudeza visual puede presentarse en etapas tardías de la retinopatía diabética, de la enfermedad que produce la diabetes en la retina. Entonces, ¿cuándo debe controlarse un paciente con diabetes? Controlarse desde el punto de vista oftalmológico. Sí. El primer control debe ser en el momento del diagnóstico, porque el momento del diagnóstico no necesariamente coincide con el momento de inicio de la enfermedad. Claro, sí, sí. Es posible que ese paciente lleve años siendo diabético y en determinado momento es consciente de su problema clínico general. Bueno, en ese momento debe ser examinado por primera vez. ¿Para qué? Para ver en qué estadio de la retinopatía diabética está Claro. este caso en particular. Y después los siguientes controles dependerán en función de en qué estadio se encuentre. Supongamos el mejor de los casos, una persona que no tiene ninguna alteración en la retina, un fondo de ojo normal. Bueno, y que es un paciente diabético tipo 2, o sea, los que no necesitan insulina para su mantenimiento. Ese paciente normalmente lo controlamos una vez al año. En caso de ser un diabético tipo 1, o sea, insulino dependiente, lo controlamos una vez cada 6 meses o 2 veces al año. ¿En qué consiste el control que se le hace desde el punto de vista del oftalmólogo? Bueno, hay diferentes controles. Lo primero que se mide, como cualquier examen oftalmológico, es la agudeza visual. Cuánto ve el paciente. Pero la agudeza visual no debe ser, como dije hace unos minutos, considerada el factor más importante, ni mucho menos. Pero es el punto de partida. Sí. El examen más importante es el examen de la retina, ver cómo está el fondo del ojo del paciente y ver cómo están los vasos. Dijimos que es una enfermedad que enferma la circulación de la retina. Entonces se pone una gotita que dilata la pupila. La pupila es el agujerito por el cual vemos. Lo que hace esa gotita que te hago referencia es agrandar este agujerito para que el oftalmólogo pueda ver toda la retina, no solamente el polo posterior. Porque si uno mira la retina a través de una pupila normal, solamente puede ver el polo posterior de la retina, que es un sector muy importante, el más importante, que es donde está la mácula, que es donde se concentra la agudeza visual. El resto de la retina da campo visual, pero es muy importante ver toda la retina porque muchas veces las lesiones empiezan en la retina periférica y ese es el momento ideal para el diagnóstico precoz de las lesiones y el tratamiento adecuado, antes de que llegue al polo posterior de la retina. A ver, uno tiene un cuadro diabético, está tratado, sea oral o con insulina, se hacen los controles y empezamos a ver una retinopatía diabética que empezó de la parte periférica. ¿Hay algún tipo de tratamiento, además del tratamiento de su diabetes, que lo debe realizar con su clínico o su diabetólogo, para el ojo específicamente? Sí, por supuesto. Lo más importante primero es estadificar al paciente, es decir, en qué estadio de la enfermedad se encuentra. El estadio 1 es el estadio de la retina normal, que nosotros denominamos retinopatía diabética no aparente. No aparente porque no ves nada anormal, sin embargo se supone que a nivel microscópico, a nivel celular, sí ya están sucediendo cosas, porque eso está demostrado por estudios de anatomía patológica. Después hay diferentes estadios. Cuando en los primeros estadios las lesiones son muy leves y no requieren tratamiento alguno, simplemente requieren el seguimiento, el control del paciente con la frecuencia que lo determine cada caso en particular, para que cuando llegue al estadio que requiera tratamiento específico, hacerlo en el momento adecuado. El tratamiento depende de cuál sea la patología que se presenta. En caso de que se presente, es mucho más probable que tenga trastornos en la retina un diabético insulino dependiente que un no insulino dependiente. Y es mucho más probable que el paciente diabético presente problemas en los ojos con los años de evolución que lleve su enfermedad. Se supone que un diabético tipo 1 con más de 20 años de evolución, prácticamente el 90% de los pacientes tendrán algún tipo de trastorno en la retina y un porcentaje de ellos requerirá tratamiento. Y de los diabéticos tipo 2, que es la menos agresiva, un 60% a los 20 años tendrán algún tipo de alteración y un porcentaje requerirá tratamiento. Depende de cuál sea la alteración que presente, será el tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son esas alteraciones que puede presentar? Dijimos al principio, es una enfermedad de los vasos. Una de las cosas que pasa es que el vaso pueden dejar de ser permeables
pasa plasma a los tejidos de la retina y producir edema. El edema macular es una de las principales causas de pérdida de la visión por diabetes, la principal en realidad, de pérdida de agudeza visual. Tienen tratamiento específico. Otra de las alteraciones, que son la aparición de pequeñas hemorragias, tiene su tratamiento específico. Lógicamente, tratamiento quirúrgico, lo que se les hace en estos casos, ¿no? Tanto el edema de mácula como... Los tratamientos en general son invasivos, no invasivos necesariamente abriendo el ojo. Hay tratamientos que son fotocoagulación con rayos láser, con muchos disparos, se llama panfotocoagulación. Son cientos de disparos. ¿Para qué son esos disparos? Porque como esas venitas que están enfermas y que están llevando poco oxígeno a la retina responde a esa falta de oxígeno creando nuevos vasos, nueva circulación, que lejos de resolver el problema, lo agravan más. Estos neovasos son vasos que son anormales, entonces son mucho más proclives a sangrar, proclives a crecer más allá de la retina, a invadir el vitrio, producir desprendimientos, producir hemorragias en la retina y seguir creciendo hacia la parte anterior del ojo y tapar el lugar por donde sale el líquido del ojo y aumentar la presión del ojo y producir un tipo de glaucoma que llamamos glaucoma neomuscular de muy difícil tratamiento. Muchos pacientes que tenemos en estado de diabetes desde hace mucho tiempo pueden tener además catarata asociada, ajeno a su diabetes, ¿no es cierto? Esta patología, cuando tienen cataratas, a veces impide la visualización de la retina. Sí, la catarata es una posificación de cristalino. Sí. Esta lente que tenemos en el ojo es una lente transparente que si ha perdido su transparencia, y en eso consiste la catarata, el oftalmólogo, depende de la magnitud de la catarata, a veces se le dificulta ver un poco los detalles finos de la circulación de la retina. De todas formas, hay algunos estudios que no requieren la visualización directa de la retina, por ejemplo, una tomografía, o CT lo llamamos nosotros, una tomografía de la retina, no requiere ver a través del cristalino, se puede ver perfectamente. Igual en el caso, por ejemplo, de un edema macular, que requiere a veces la inyección de sustancias dentro del ojo, aunque tenga catarata el paciente lo puede hacer igual. Ahora, si hay que hacer una fotocoagulación, bueno, es conveniente que quien lo haga tenga una perfecta visualización de la retina y puede llegar a ser necesaria la extracción de la catarata, no solamente para que el paciente vea mejor, sino para permitir una mejor visualización al momento de hacer el tratamiento. Lo más importante que hay que recalcar en todo esto que es una patología que es irreversible si no se trata a tiempo y no se controla adecuadamente. Exactamente, es una de las principales causas de ceguera del mundo. El control es importantísimo. Cómo lleva el paciente su diabetes. Si bien importa la antigüedad de la diabetes en cuanto a los años de evolución que lleva la enfermedad en ese paciente en particular, el control de los niveles de glucemia es lo más importante. Y también es importante que el paciente sepa los valores de su hemoglobina glicosilada. Porque a veces uno le hace esa pregunta al paciente y me dice, no, esta mañana tenía 130. No es eso lo que le estoy preguntando, eso es el nivel de glucemia que me dice cómo está la glucemia en ese instante. El otro estudio de la hemoglobina glicosilada me da un panorama mucho más amplio de cómo ha estado el nivel de glucemia en los últimos 2, 3 o 4 meses, depende de los estudios, pero un nivel muchísimo más amplio. Sí, más específico. Bueno, Guillermo, no sé si querés agregar una cosa en cuanto a prevención de todo esto, pero creo que más que prevención es el control fundamentalmente para prevenir males mayores como es la retinopatía diabética, específicamente en su estado avanzado como el edema de mácula, ¿no? Sí, lo más importante para la prevención es la educación, sí, como siempre. Que cualquier persona mayor de 30 años cuando se haga un chequeo, obviamente ese chequeo va a incluir los estudios de glucemia. Que el paciente que ya sabe que es diabético no espere a tener problemas visuales para hacer el control oftalmológico. Normalmente es su médico clínico, su médico de cabecera quien deriva al oftalmólogo y a otros especialistas para hacer los chequeos de rutina. ¿Sabes lo que pasa a mí? Que yo a veces que lo veo también especialidad, cuando veo un paciente diabético, dicen, no, pero ahora estoy bien, no siento nada, y en realidad la enfermedad de diabetes es una enfermedad que no se siente nada hasta que se empieza a sentir o a manifestarse un síntoma, un signo importante, que ahí es irreversible. Una de las cosas que más hay que recalcar es esto, o sea, por más que usted no tenga síntomas o signos de la enfermedad, debe controlarse. Y una de las cosas más importantes que se debe controlar es la salud ocular. Por eso es que todo esto que está diciendo el doctor Moreno es tan importante como el control a veces de su glucemia, pero para evitar que el día de mañana usted tenga problemas visuales. Y lo digo
en general, porque son muchos los pacientes diabéticos, ¿eh? Realmente hay mucha cantidad de población diabética. No es una enfermedad de los Se ricos. supone que son unos 700.000 en Argentina. Es bastante importante. Es muy importante entonces el control ocular del paciente diabético, por más que no tenga ningún tipo de síntoma, para evaluar lo que decía el doctor, específicamente que su retina no se vaya enfermando, y si se va enfermando tratar de frenar el proceso de degradación de la retina, que lo va produciendo la enfermedad lentamente por la alteración vascular, como lo produce en todo el cuerpo. La diabetes lo que produce es alteración vascular en todo el cuerpo en realidad, ¿no? Y bueno, uno de los órganos más sensibles es el ojo. Efectivamente. Bueno, Guillermo, te agradezco nuevamente por estar, fuiste muy No, por claro en favor, todo sí. esto, así que seguramente vamos a estar nuevamente hablando de salud ocular, ¿eh? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Te agradezco mucho. Continuamos. Bien, como anunciamos en el inicio del programa, nos acompaña el doctor Ignacio Axac y con un tema que realmente es muy importante porque la cantidad de diabéticos que tenemos en la población es muy importante. Muchos de los factores de riesgo que condicionan a la detección de la diabetes es el sedentarismo, la hipertensión, la obesidad, muchos factores que llevan a tener esta patología. Pero hay complicaciones que tienen que ver con la diabetes, a las cuales mucha gente les tiene miedo, pero que si uno hace la prevención no deberían llegar a tener las complicaciones más que nada del pie diabético. Ignacio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Marcela? ¿Cómo ayudamos a este diabético que le tiene miedo al cuco de la amputación, pero a veces no hace nada para evitar? Lamentablemente somos el último paso en todo este proceso que lleva el paciente diabético. El 25% de los pacientes diabéticos va a desarrollar una úlcera en el pie. Esa úlcera en el pie, ese 25%, tiene 4 veces más chance de generar esta lesión, esta patología, si son hipertensos, si son tabaquistas, si son alcohólicos, si tienen alguna enfermedad crónica. Entonces nosotros como traumatólogos, que siempre estamos en el último eslabón de esta patología, tenemos que hacer algo para prevenirlo y llegar antes, porque siempre cuando llegamos, bueno, hay que amputar. Bueno, ¿Qué pasa a ser el cuco esto? Claro, está necrótico, hay que amputar, y es muy frustrante también bueno, obviamente para el paciente, pero para nosotros llegar siempre tarde. Entonces, bueno, empezar a dar pautas para que el paciente se empiece a controlar, se empiece a mirar cómo está ese pie, qué es lo que tiene que hacer para llegar a tiempo y poder salvar ese pie. Entre las cosas que están muy en boga ahora y muy reconocidas está inspeccionarse el pie todos los días, a diario, ver si tienen lesiones, callosidades, dedo en martillo, juanete, uña encarnada, espolones, hongos. ¿Cómo está la uña? Si la uña está hiperqueratósica, está laminar. La temperatura del pie, si el pie está muy caliente o está muy frío, porque el pie diabético es un trípode. Tiene que tener 3 cosas en correcto funcionamiento. Tiene que tener una adecuada vascularización, una adecuada sensibilidad, ese pie, y un adecuado apoyo. El pie tiene que funcionar en esos 3 pilares. Si alguno de estos 3 pilares falla, se desarrolla la úlcera. Todos sabemos que la microvasculatura en el pie diabético está alterada, la sensibilidad está alterada, y también el apoyo muchas veces se da a lo que se llama el pie de Charcot o lesiones óseas que terminan generando úlceras en el pie. Entonces, controlarse el pie a diario. Después, otra cosa es evitar los peligros que tiene el pie diabético, como nunca cortarse las uñas, siempre hay que limárselas, ver si están encarnadas. Usar medias blancas. Y todos me dirán, bueno, ¿por qué medias blancas? Porque es el primer signo que yo tengo si sangró el pie. Si el pie sangra, me voy a dar cuenta en la media blanca que está manchada. Mirarse con espejos. Si uno no tiene la posibilidad de mirarse la planta del pie, sí, o que otro se lo mire. O que otro se lo mire, o ponerse un espejo en el piso, mirarse bien, mirarse entre los dedos. Humectarse el pie, ponerse crema, pero nunca entre los dedos. También otra cosa, no usar bolsita de agua caliente, no ponerse hielo nunca, no caminar descalzo.
Los calzados no tienen que tener costuras internas. Muchas veces le damos plantillados especiales para que puedan Estar protegidos, digamos. estar protegidos y moverse bien. Y lo otro también, que a mí me vienen a la consulta muchos pacientes que fueron con el clínico y que le han dicho, bueno, yo tengo un dedo, un martillo, tengo un juanete, pero no me quiero operar porque soy diabético. Todo lo contrario. Hay que prevenir todo lo que sea malformaciones en el pie. El dedo, el martillo, si hoy por hoy el paciente está sano, hay que operárselo, porque eso el día de mañana genera una úlcera. El juanete también, porque el día de mañana genera Sí, úlcera. el calzado le va a molestar Todo lo que siempre. le roce es potencialmente malo para ese pie. Y hoy por hoy tratamientos, tampoco el paciente que le sale una úlcera amargarse que va a terminar amputado. El tratamiento de por hoy es muy efectivo. Y es muy efectivo acá en Azul, en cualquier lugar. Tenemos todas las herramientas para tratarlo y para tratarlo bien. Claro. Así Sin que- llegar a esta idea de que No. la amputación, porque por ahí la gente le tiene el terror, pero bueno, yo me acuerdo cuando yo cursaba, teníamos a un diabetólogo, el doctor Zavala, que decía, un buen médico, antes de preguntarle qué glucemia tiene, sáquese los zapatos y mírele los pies. Sí. Si el paciente diabético se va de la consulta del clínico sin que le viera los pies, cambie de médico. Porque lo primero que tiene que hacerle el diabético es el médico es mirarle el pie, porque usted no se va a ver nunca. Pierde sensibilidad, el zapato lo ajustó, cuando se dio cuenta fue el pedicuro, y los pedicuros también debe ser otro tema. Por eso yo hay ¡Qué un rubro, locura! por eso, hay un rubro que yo tampoco me quiero meter, pero el pedicuro también tiene que ser muy consciente Exacto. de lo que está haciendo, no por meterse a sacar un callito, terminar él generando una úlcera. Hay que tener mucha responsabilidad en lo que se hace con un pie diabético. Son pies en riesgo y que pueden terminar amputados o no en base a cómo se lo trate. Si lo tratamos bien, le vamos a dar una buena calidad de vida. No hay que hacer ni de más ni de menos, hay que hacer lo justo para que ese pie ande bien. Muchas veces requiere cirugía, muchas veces no. Yo he tenido muchos pacientes que no los he operado porque era evitarle un mal mayor, y otros pacientes que los he operado y le he cambiado la calidad de vida, han La podido calidad de vida. pisar mejor, no generar úlceras y demás, y todo eso es muy bueno. Tiene que ver también las glucemias controladas, que el paciente tenga una conducta Totalmente. alimentaria, actividad En, física. en y general, medicación. lo que hemos visto yo cuando hacía más actividad hospitalaria, el paciente que llega a la amputación, ese paciente que ya viene necrótico, con gangrena y demás, es un paciente que no se cuidó nunca. Sí, con insuficiencia renal, el que termina en diálisis, Nunca, amputado, exactamente. es el que Termina no en hace diálisis caso. y está descrito que a los 2 años el 50% de esos pacientes se le Terminan amputa amputados. el otro pie, o la otra pierna o el miembro que Sí, sea. sí, sí. Pero son pacientes que no se han cuidado, que no han hecho mediciones de su glucemia correcta, que no han tenido una buena alimentación y que todas las comorbilidades también están aumentadas. Están aumentadas. Sí. Así que bueno, aconsejaríamos por lo menos una consulta a un traumatólogo siempre, antes Sí. de tener algo. Que el Totalmente. traumatólogo lo Y el vea. diabético se tiene que controlar mínimo una vez por mes con el traumatólogo para estar alerta y expectante de cualquier lesión que pueda venir. Venir. Bueno, muchas gracias, Ignacio. A vos, Y Marcela, bueno, gracias. prevención como queremos hacer siempre en este programa. Seguimos en Salud 10. Bien, todo el programa de hoy dedicado a la diabetes. A estos pacientes que una vez que le han detectado alguna glucemia mayor a 126, comienzan con un plan alimentario para tratar de mantener glucemias normales. ¿Qué intentamos educar a este paciente que quizás viene con antecedentes de diabetes, pero que nunca hizo un plan alimentario o sabía que era diabético y no cumplía las pautas? Entonces tenemos que empezar a reeducarlo. A veces uno, si el paciente es insulino requiriente, se inyecta insulina todos los días o tiene una bomba, uno tiene que tratar de tomar un contacto con el paciente dieta nutricionista mucho más estricto. Pero la mayoría de los pacientes, los diabéticos tipo 2, los no insulino requirientes, necesitan educación alimentaria. Siempre hablamos de los pilares de la diabetes, de la correcta educación: la medicación, la educación diabetológica y la dieta. Y por supuesto que podríamos decir qué pasa con el deporte. Bueno, el deporte uno lo toma como que sea cual fuere la situación que vaya a encarar, sea haga o no tenga medicación o haga dieta,
o no esté bien educado, nunca deje de hacer el deporte. ¿Por qué? Porque el azúcar esta que circula en sangre y que no tiene tantos porteros, no tiene tanta insulina para hacer que esta azúcar que circula en sangre entre al músculo o al hígado y se guarde como glucógeno, si el paciente sale a caminar todos los días, el músculo va a robarle ese azúcar elevado en sangre y va a hacer que bajen los niveles. Tan sencillo como un trato entre los porteros que faltan, que es la insulina, el azúcar que consume y la actividad física en el músculo. Entonces, el deporte sí o sí, sea cual fuere la condición frente a la diabetes. Y en cuanto a conducta alimentaria, la dieta ha cambiado bastante en el plan alimentario. Pautas generales. Es importantísimo el consumo de fibras. Fibras ya sean solubles o insolubles. Gran consumo de verduras, preferentemente crudas, o frutas, donde tengamos la cáscara, toda la mayor cantidad de esta fibra que es necesario, que va a ayudar a bajar las glucemias. El consumo de legumbres es importante. A veces nos quedamos con la idea de que el diabético no come harinas, no debe consumir ninguno de estos y no legumbres porque aumenta la glucemia. Y la dieta, como decía, ha cambiado tanto que tenemos que empezar a incorporar aquello que es fibra, importantísimo. ¿Dónde encuentro fibra? En todo lo que es integral, o sea, si voy a consumir harinas, trato de consumir harinas integrales, que pasta corta, bien al dente, y trato que sean harinas que tengan verduras también, con buenas salsas. Trato de que consuma legumbres, las lentejas o porotos. El hecho de incorporar fibra ayudamos al mismo objetivo. ¿Qué pasa con el consumo de verduras y frutas? Obviamente sin ningún problema. Las verduras crudas no habría problema. En frutas estamos hablando que aproximadamente, respetando nuestras guías alimentarias para la población argentina, que son también para los diabéticos, no más de 2 a 3 unidades. ¿Qué es una unidad? El tamaño de una pelota de tenis, que sería o lo que entra en una taza de té si es una fruta que esté cortada. Recordamos que melón, sandía, frutillas son las que tienen mucha cantidad de agua y poca cantidad de hidratos de carbono. Así que el diabético puede consumir estas. ¿Puede comer banana o no? Siempre la eterna pregunta. Tiene una concentración mayor de hidratos de carbono. Lo que tiene que aprender a hacer es una equivalencia. De pronto, en vez de consumir una fruta entera, como podría ser una manzana, una naranja, una pera o un durazno, podría comer media banana. Y de pronto no es que tenga prohibida el consumo. Lo que sí tiene que a veces ir teniendo en cuenta con las frutas desecadas, los orejones. ¿Por qué? Porque tienen mayor concentración de hidratos de carbono al haberle faltado el agua. Entonces, hago una buena hidratación a través de la cocción o del remojo, no le agrego azúcar y puedo consumir de pronto 3 a 4 orejones en reemplazo de una fruta fresca. Pasamos al grupo de los lácteos. Si estamos tratando de prevenir las complicaciones que van a estar dando todos los profesionales en este programa, evitamos las grasas. Entonces, tendencia al consumo de lácteos descremados totalmente. Si es hipertenso, consumir queso sin sal. Tengamos en cuenta, en el mercado ya hay algunos de los quesos tipo Filadelfia, que son unos quesos descremados. Los de los envases turquesa tienen una menor concentración de sodio, que sería el único untable que existe en el mercado. Después, con respecto a quesos descremados de pasta más dura, hay una gran variedad, o sea que en esos no habría problema, si es que tienen que comer sin sal, si es hipertenso. Diabético o no hipertenso no tienen por qué comer sin sal. Pasamos al grupo de las proteínas principalmente, el grupo de las carnes, carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, huevo. Tratamos en lo posible de que haya una gran variedad de los cortes de carne, buscando los más desgrasados, aumentar el consumo de pescado, por supuesto, y formas de preparaciones que no le estemos incorporando gran cantidad de grasa, o sea, no frituras, si utilicemos horno, parrillas o planchas. Con respecto al consumo de los edulcorantes, o sea, obviamente no puede consumir azúcar, de ninguna manera consume ni en mermeladas, ni en miel, ni en azúcar, el azúcar blanca, ni azúcar negra, ni azúcar rubia. Debe pasar el edulcorante. Un dato importante, muchos pacientes diabéticos toman mate con grupos familiares que consumen mate dulce. Ojo, el paciente diabético no debe consumir este mate dulce, debe tener o un mate aparte o que todos consuman con edulcorante o amargo. Dato que muchas veces sucede en ronda de pacientes, de unión de mates de pacientes diabéticos y no diabéticos.
Con respecto a lo que decíamos los edulcorantes, tratamos, si es un hipertenso, tratar de buscar del grupo de los aspartames, no los ciclamatos, porque son a base de sodio y pueden tener mayor cantidad. Y si hoy uno debería consumir o recomendar alguno, buscaríamos los más naturales, que sería la stevia, que es de una planta, es natural, es un edulcorante natural, no es artificial. Con respecto a las bebidas, o sea, un diabético controlado que no tenga obesidad o sobrepeso, que no sea un hipertenso severo, podría tomar un vaso de vino, tratamos de que sea preferentemente un vino tinto. Tiene que tratar de cuidar aquellas bebidas que puedan llegar a tener agregados de algún hidrato de carbono, sidra, champán, cervezas, que tienen mayores concentraciones. Y también, por supuesto, el grupo de lo que es gaseosas. O sea, si uno intenta hacer educación alimentaria, no incorpora las gaseosas en ningún tipo de plan alimentario. Si el diabético va a decidir utilizar, debe utilizar bebidas que tengan sin concentración de azúcares, así que tiene que ser una bebida dietética, obviamente. Puede tomar agua, puede tomar soda sin ningún tipo, puede tomar cualquiera de las infusiones sin ningún tipo de problema, insisto, que no tengan azúcar. Hay que cuidar algunos té o aquellas infusiones que tengan el grado de miel, porque los diabéticos no deben consumir miel, aumenta igual que si consumiera azúcar. Con respecto a las mermeladas, fíjense siempre en las etiquetas que digan mermeladas sin azúcar, no mermeladas dietéticas, porque a veces le disminuyen un poco la cantidad del hidrato de carbono, pero no quiere decir que sea libre de azúcar. Con respecto al resto de las grasas, sí debe consumir aceites como cualquiera indicación de una pauta alimentaria saludable, aceites preferentemente de oliva o si no mezcla de oliva y girasol. ¿Qué grasas debe evitar? Manteca, mayonesa, crema, la grasa visible de los cortes de carnes, estas grasas saturadas que lo que hacen es obstruir, por supuesto, todas las arterias. El flujo sanguíneo de estos diabéticos tiene un nivel arterial una arteria mucho más dura, entonces puede llegar a tener mayor estructura de grasa alrededor y de pronto obstruye y el camino, la luz que tiene la arteria llega a ser menor. Con esto damos un pantallazo en general de esta cantidad de pautas alimentarias saludables. Podríamos hablar un montón de puntos específicos que los iremos tomando como tips en próximos programas, pero por lo menos las pautas alimentarias básicas para ser un paciente diabético, junto con la actividad física, el medicamento y la educación diabetológica, son los pilares necesarios para ser un correcto diabético controlado y no tener ninguna de las complicaciones que se van a tratar en este programa, que son los de los pacientes que no tienen una conducta alimentaria saludable. Seguimos en Salud 10. Continuando el tema de diabetes, como lo anunciamos inicialmente, el doctor Martín Baraschio, que es un especialista en tema de diabetes, que ya lo hemos tenido también en nuestro programa, vamos a hablar algo que les interesa a todos los diabéticos en realidad. Sabemos que hay muchísimos diabéticos en nuestro país, en el mundo, algunos que lo saben, algunos que todavía no lo saben, y es importante saber cuáles son los avances que está teniendo hoy en esta era el tema del control de la diabetes en los pacientes. Así que es algo que se lo vamos a preguntar a Martín, que está a full con este tema y que realmente está con los últimos avances del tema de diabetes, así que es el especialista que le vamos a preguntar este tema. Martín, gracias por estar nuevamente con nosotros en Salud 10. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Estamos hablando atrás de cámara, pero quiero que lo comentes. Hay mucho de nuevo. Y eso la verdad que es importante principalmente para los pacientes, primero para mejorar el control y después también porque hay algunos de los adelantos que van empezando a pensar en la calidad de vida de los pacientes, que es fundamental. Si uno piensa en el avance de lo que ha sido esta enfermedad, hay algunos hitos que marcaron un cambio en el curso y en el paradigma de la enfermedad, como puede ser al principio en el año 1921 el descubrimiento de la insulina, después la aparición de los monitores de glucosa, la transformación de la insulina, de las insulinas que antes eran porcina o bovina y pasaron a ser insulinas humanas, digamos, que a lo largo de un siglo, la verdad es que se avanzó notablemente. Y el manejo de la enfermedad ha cambiado.
Y los avances han sido tan bruscos que ya ahora no pensamos en que los pacientes no se mueran como pensábamos a principios del siglo pasado, sino que empezamos a pensar en que vivan bien también. Exactamente. Y en que tengan un buen control de la enfermedad, porque eso está demostrado que prolonga la sobrevida de los pacientes libre de complicaciones. Entonces, en el último tiempo lo que ha ocurrido es una explosión tecnológica, podemos decir, en cuanto al control de la enfermedad principalmente. Pues hay dos cosas realmente que uno ve. Uno es el control, como vos decís, y otro es la terapéutica o el tratamiento, ¿no es cierto? Sí, principalmente la terapéutica lo que más se ha modificado es en la parte de los fármacos para la diabetes tipo 2, que en realidad si uno lo piensa es lógico porque es el 90% de los pacientes que tienen diabetes, entonces es lógico que el avance en el control de la enfermedad por ahí vaya guiado en esa dirección. Pero por otro lado, hay un grupo enorme de pacientes que tienen diabetes tipo 1, que es el 10% de los pacientes que tienen diabetes. Si uno piensa en nuestro país, que es aproximadamente el 10% de la población, o sea, alrededor de 4 millones de personas tienen diabetes, 400.000, podríamos decir, así haciendo números groseros, tendrían diabetes tipo 1, es un número Tipo enorme. 1, para que ustedes entiendan, son los pacientes que usan insulina. Que indefectiblemente deben usar insulina. Esos pacientes hoy en día me parece que han recibido con esto de los monitores continuos de glucosa y las bombas de infusión continua de insulina, que son, la bomba de infusión continua es algo que arrancó en los años 80, pero que se han perfeccionado a tal modo que hoy es un dispositivo que tiene el tamaño de un celular y que aporta... Contanos un poco de esto. Bueno, eso es un dispositivo que lo que hace es infundir continuamente insulina de lo que por ahí los pacientes conocen como insulina rápida o de acción rápida. Infunde insulina continuamente del modo en el que el médico la programa, de acuerdo a lo que tenga A la actividad. Sí, a un montón de variables que pueden ser el ritmo circadiano, porque, bueno, como vos sabés, a lo largo del día el requerimiento de insulina es diferente en todos los pacientes, lo que se llama la secreción basal de insulina es diferente a lo largo del día, y además hay una secreción que se llama secreción, esta es la basal, la otra se llama prandial, que es cuando uno come. Exactamente. Con este dispositivo lo que hacemos es, sin que el paciente utilice múltiples inyecciones, continuamente le vamos aportando una cantidad de insulina que nosotros determinamos y que a su vez después, a la hora que el paciente come, eso también se regula con lo que se llaman bolos prandiales. ¿Y qué tiene un sensor específico o se programa previamente? No, esto a la antigua usanza, y se sigue haciendo así todavía, uno cita al paciente una semana previa a la colocación del monitor, de la bomba, perdón, le hace que se mida 9 veces por día, pre y post comida, hacia las 3 de la mañana, y con eso uno tiene lo que diríamos un perfil. Entonces adecúa la insulina que usaba anteriormente al nuevo seteo de la bomba, y ahí uno programa lo que es el esquema basal de insulinización. Y después se dan los bolos prandiales. Esa es la manera que se sigue haciendo todavía. Pero bueno, con el advenimiento de los nuevos monitores continuos de glucosa, que algunos vienen asociados a estos sistemas de infusión continua de insulina, y otros, como el último que se presentó en el país, que está en el comercio hace menos de un mes, que es el dispositivo de Abbott, el Freestyle Libre, es un dispositivo que no está asociado a ningún sistema de infusión continua de insulina, sino que, digamos, que lo pueden usar cualquier paciente. ¿Esto es también un aparatito externo? Los monitores continuos de insulina, de glucosa, perdón, lo que tienen es un sistema que va inserto en la piel del paciente. En el caso de los monitores que vienen asociados a las bombas, como se comunica con la bomba por Bluetooth, tiene que estar en un lugar cercano, y entonces se inyectan los dos en la panza. Es lo mejor, o en la panza y en el glúteo. En general, las piernas, los glúteos, o sea, la región anterior de los muslos, los glúteos y el abdomen son los lugares donde se recomienda utilizar tanto el monitor como la bomba. La bomba principalmente, si se puede, siempre en la región abdominal. Entonces, por Bluetooth manda la información y el aparato todavía no lo hace solo, pero de acuerdo a la sugerencia que hace la bomba con lo que es seteo de glucosa, uno infunde la cantidad que necesita. Esto es un avance que es el futuro.
Digamos, lo que pensábamos, año 1920, nosotros, los pacientes se morían diagnosticados de diabetes tipo 1. 100 años después, que en el tiempo cronológico es poco, para nosotros es mucho, pero es digamos, es poco tiempo, hoy los pacientes tienen esto, que es, y además viene la experiencia del páncreas artificial, que es juntar las dos cosas en un mismo, digamos, en un mismo dispositivo, y que el aparato piense solo, o sea, que no tenga que el paciente tomar una decisión. O sea, el aparato mediría los niveles de glucemia y te inyectaría de acuerdo a lo que de acuerdo a eso, que, o sea, ahora la decisión pasa por el portador, por el paciente. Estamos cerca de eso, ¿no? Estamos a pasos porque hay una experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires que están trabajando con lo que se llama páncreas artificial, así que estamos no en el mundo, sino en Argentina. Es una cosa, la verdad que fantástica y redunda en mejor calidad de atención, primero mejor calidad de vida y mejor control de la enfermedad. Yo estoy seguro de eso. Tener controlado continuamente. Claro. El monitoreo constante. Claro. Y bueno, y este otro sistema que decíamos, esto es los sistemas que vienen asociados a bomba de insulina. Hay otros que no vienen asociados a bomba de insulina, pero que también se colocan en el abdomen. Hay un dispositivo que se llama DECOM 4, que son muy buenos. Y todavía sigue en fase de desarrollo todo el tema de la medición, porque ahí hay otro problema, que es, por ahí vos has vivido la época de las destrosticks, eso que nosotros hacemos habitualmente ahora de pincharnos el dedo, que lo hacemos nosotros, lo hacen los pacientes, es algo cotidiano, llevó un desarrollo, porque digamos, no fue de un día para el otro. No fue de un día para el otro, entonces hay que mejorar el dispositivo, mejorar la determinación química. Bueno, con este monitor, que también es diferente, que no toma glucosa capilar como el monitor común, sino que toma glucosa de líquido intersticial, y eso tiene una diferencia, y hay que ver si, digamos, qué reflejo real tiene eso de lo que ocurre en la glucosa sanguínea, porque nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones no con la glucosa intersticial, sino con la glucosa capilar o glucosa sanguínea. Entonces, a la hora de la toma de decisiones, también hay digamos, es todo muy nuevo, así que hay todavía un vacío en falta eso. Un poco. Falta, pero... Ustedes por ahí que no entienden, pero el paciente diabético que se debería pinchar el pulpejo del dedo para ver su nivel de glucemia por ahí 3, 4, 5 veces en el día, ahora hay un dispositivo que se coloca en la piel que se renueva cada 15 días, ¿no? Claro, exacto. Este dispositivo que decíamos se coloca en general se coloca en el dorso del brazo, y tiene una vida de 15 días, se retira a los 15 días, se puede volver a colocar otro, y tiene un aparato que dura de forma indefinida, por lo menos, digamos, un aparato que dura mucho más. Es un sensor externo. Es un sensor externo que el paciente lo tiene. Esto uno tiene que pensar, por ahí yo veo poco paciente pediátrico, pero si uno piensa en el estrés que pasan las madres y los padres, los nenes que tienen diabetes, el cambio que esto implica, porque uno no lo tiene que pinchar. Mis pacientes que se controlan no tienen huellas digitales. Cada vez que van a tomar un vuelo o que van a hacer un trámite, les tengo que hacer el certificado porque pierden la huella dactilar de tanto pincharse el dedo. Ustedes imagínense que esto a la noche, que es la amenaza, digamos, de la hipoglucemia nocturna, el miedo que tienen real que tienen los padres, el miedo que tenemos nosotros y que también tienen los pacientes, esto le pasa, lo tiene que despertar al chico. El padre siempre está alerta, porque, digamos, porque es lo que ocurre siempre, y los padres continentes viven la enfermedad a la par de los hijos. Pero imaginar que el chico no se tiene que despertar, que no tenemos que pinchar el dedo, que, bueno, cosa le pasas ahí, lo pasas y mirás y te quedás tranquilo, porque además este sistema nuevo lo que tiene también es algo que es muy interesante, que tiene unas flechas, porque digamos, el dispositivo este mide una vez por minuto, ¿sí? Y guarda en la memoria cada 15 minutos. ¿Sí? La medición al tiempo 0, 15, 30 y 45. Hemoglobina glicosilada mínimo, de 3 meses lo tenemos claro. Ahí. Bueno, o sea, el valor de la glucosa va a cambiar una vez por minuto. Pero lo que hace en esos 15 minutos, promedia y ve si lo que nosotros vemos con 5 flechas, una que va oblicua descendente, una que va perpendicular descendente, una horizontal, una perpendicular ascendente y una oblicua ascendente, marca lo que se llama la tendencia. No es lo mismo tener 150
y venir vertical hacia abajo que 150 y estable. Sí, sí. Son dos decisiones terapéuticas diferentes a la hora de... porque el que tiene... Es toda una enseñanza para el paciente también, ¿no? Para el paciente, Pero sí. le mejora la calidad de no estar pinchándose. Y porque hay pacientes que, viste que el descenso rápido de la glucosa tiene los mismos síntomas de la hipoglucemia. Hay pacientes que se miden y dicen, yo tengo 150 y me siento como si tuviera 40. ¿Qué pasa? Bueno, capaz que viene de 300, no lo sabemos. Dicen, me quedo tranquilo, tengo 150, es otra cosa, y se mandó la hipoglucemia a los 30 minutos y uno Hay dice, que ver la "¿Cómo?". tendencia de todo eso. Entonces la tendencia es fundamental a la hora de la toma de decisiones y esto lo tienen estos aparatos nuevos que Martín, ¿están estos aparatos ya en el país? están en el país. Es difícil la comercialización, la pelea con las obras Con las obras sociales, como de costumbre, siempre. claro. No se comercializa en droguería, por ahora hay que pedirlo al laboratorio, Sí. pero está en la página del laboratorio, Es se que si puede uno se pedir. pone a ver el costo de las tiras Mirá, reactivas y todo, un paciente que se mide, hoy una caja de tiras cuesta alrededor de 1.000 pesos. Esto por mes cuesta alrededor de 2.000, 3.000 pesos. 2.400 pesos y tenés que hacer una compra del monitor, Sí. la primera es vez. la única vez. Pero si uno piensa que a un paciente que se mide una caja de 50 tiras le dura 10 días, midiéndose 4 veces por día y alguna que tira porque anduvo mal o lo que Sí. fuera, al mismo costo no hay comparación. Es un poco que entre el razonamiento de las obras sociales, Sí, que realmente sí. el costo del mismo. Que van a, digamos, el beneficio. es lo que pasa siempre que aparece una cosa nueva. Sí. Peleamos un tiempo hasta que se decanta. logra, sí, Es así, nosotros estamos Martín, cancheros. hay tanto para hablar de diabetes realmente y de todo esto y espero que los avances sean cada vez mayores. Yo me acuerdo que hablábamos el año pasado con vos sobre los diferentes tipos de lapiceras y todo eso. Vos fíjate que ahora estamos hablando de un dispositivo que ya nos olvidamos de pinchar el dedo, ¿no? De otra cosa, sí. Y yo creo que a lo mejor entre 1 o 2 años, espero, tengamos este páncreas artificial nuevo que nos olvidemos de absolutamente todo. Te lo pones el dispositivo, te lo Yo mides y creo te que va sí. alargando la insulina tal cual la necesites, ¿no? Sí, la verdad que sí. Martín, te agradezco mucho, ¿eh? No, al Y contrario, espero vos. que ustedes hayan entendido un poco todo esto de diabetes y todos los avances que hay de esta enfermedad que realmente afecta a muchísimas personas en el mundo y por supuesto en nuestro país, ¿eh? Bien, llegamos al final del programa Diabéticos Atentos y los que no son diabéticos también han estado atentos para evitar estas glucemias, piquitos elevados que Exactamente. nos podemos Mucha gente complicar. que no lo sabe, incluso que es diabética, Que es porque no se hacen los controles. Le hemos enfocado a esta enfermedad desde el punto de vista ocular con el doctor Moreno, le hemos enfocado con los avances nuevos que se están viniendo con el doctor Martín Maraschio. Con el doctor Arzac, Ignacio Arzac, sobre pie diabético y mi micro sobre lo que sería la dieta para el diabético. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y seguramente en una semana no se olvide que vamos a tener temas tan interesantes como los que venimos desarrollando durante todo el año para que usted tenga una buena salud. Nos vemos en 7 días. Gracias.